Fíjense que estaba leyendo un cuento en una página de internet que me gustó bastante, porque me identifiqué bastante con ese personaje. Un sapo había estado horneando galletas en la tarde. Entonces le gustó el olor que tenían las galletas. Vino y las probó y él dijo para sí mismo que las galletas saben mejor de lo que huelen, dijo. Y fue a llamar a una de sus amigas, a una rana, y le dijo: mira, rana, he hecho galletas, comámonos las galletas. Y tenían una bandeja llena de galletas y empezaron a comerse las galletas. Hubo un momento que le dijo la rana al sapo, que era el invitado, le dijo: mira, sapo, ya no comamos más galletas porque nos van a hacer daño. Y el sapo, ahí vea, comiéndose las galletas, le dijo: ay, es cierto, nos pueden hacer daño, comámonos una última, le dijo. Vaya, está bien, le dijo la rana. Y se comieron una última galleta. Y le dice el sapo: no, mejor la otra, que sea la última. Vaya, está bien, le dijo, comámonos una última galleta. Y así siguieron hasta un punto en que la rana le dijo: no, ya no podemos comer más galletas, ya no. Y le dice el sapo: ¿y qué vamos a hacer para contenernos de la tentación? Le dice: ya sé, las vamos a guardar en una caja, le dijo la rana al sapo, y ya no las vamos a comer. Vino la rana y guardó las galletas en la caja. Y el sapo le dice: pero la caja la podemos abrir y podemos seguir comiendo galletas. Y le dijo la rana: es cierto, dijo, mejor le vamos a poner un cordón y la vamos a amarrar. Y así hicieron. En la caja pusieron el cordón y le dice otra vez el sapo a la rana: mira, le dice, pero el cordón se lo podemos quitar, le dice. Y la rana: y podemos abrir la caja. Y le dijo la rana: es cierto, le dijo, hay que hacer algo más. Vino, siempre con la cajita amarrada, la pusieron en un estante y cerraron el estante. Y le dice el sapo otra vez a la rana: pero podemos abrir el estante, sacar la caja, quitarle el cordón, abrir la caja y comernos las galletas, le dijo. Es cierto, dijo. Fue a traer una escalera y subieron la caja al techo. Y le dice el sapo otra vez a la rana: pero podemos agarrar otra vez la escalera, subirnos al techo, agarrar la caja, quitarle el cordón, abrir la caja y comernos las galletas. Y vino la rana: bueno, es cierto, dijo. Salió al patio y empezó a llamar a todos los pajaritos y a decirle: aquí hay galletas, aquí hay galletas, aquí hay galletas. Y llegaron los pájaros y se llevaron todas las galletas. Y el sapo triste le dice: ay, le dice, hoy ya no tenemos nada que comer, rana, le dice. Es cierto, ya no tenemos que comer, pero sí tenemos mucha fuerza de voluntad, le dijo. Eso es lo que hemos adquirido, le dijo. Y le dice el sapo: ay, no, quédate vos con mi fuerza de voluntad también, me voy a ir a hornear un pastel, le dice. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Proverbios 16:32. Vamos a hablar del dominio propio. Proverbios 16:32. Proverbios 16, capítulo 16, versículo 32. Amén. Dice la palabra del Señor: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo vamos a volver a leer. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Gracias, Señor, te damos porque nos has traído con bien este día a este lugar. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que hizo el esfuerzo y que dominó su cuerpo para poder venir esta mañana. Que seas tú el que nos enseñes a cada uno a poder comprender esta palabra, Señor, para que hoy que nos vayamos esta mañana ya no seamos los mismos como venimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mismo proverbio en la nueva versión internacional dice lo siguiente: más vale ser paciente que valiente, y más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Por eso les contaba el cuento de la rana y el sapo, que a medida que ellos se fueron absteniendo de comerse las galletas, la rana floreció en ella la fuerza de voluntad para no comérsela, pero el sapo le regaló la fuerza de voluntad porque él no se podía contener. Y yo sé que muchos de aquí
hemos, como dicen, admirado a conquistadores. ¿Quiénes de aquí hemos visto películas de superhéroes? Y yo sé que muchos de los cuando estaban chiquitos, cuando estaban pequeños, les gustaba algún superhéroe. Yo en especial, yo quería ser el Power Ranger rosado. A mí me gustaba el Power Ranger rosado. Y me acuerdo que hasta de la pila me tiraba. Yo tenía mi amigo que lo mismo nos gustaba y éramos los Power Rangers. Y me acuerdo que de la pila nos tirábamos y hacíamos disque piruetas, porque a mí me gustaba ese Power Ranger. Y yo decía, puchica, es que si es súper poderoso, que puede hacer unas grandes piruetas, que puede cazar a los malvados. Y a mí me gustaba y yo lo admiraba. Y yo sé que ustedes también han admirado gobernadores, conquistadores. Tenemos tenemos muchas en la historia, ¿verdad? Lo que ustedes han leído, presidentes, y uno los ha admirado. Igual que los superhéroes, a muchos les ha gustado el Hombre Araña, Batman, Spider-Man. A mí me ha gustado también Spider-Man por bastante tiempo, Batman, o han salido los Vengadores, la Liga de la Justicia. Yo sé que ustedes los conocen y yo sé que se han identificado alguna vez con alguien. Yo le decía a César, y él se ponía a reír, que yo quería ser la novia del Capitán América, porque a mí me gusta el Capitán América. Pero realmente son personajes ficticios, son personajes que no existen, pero que nosotros admiramos, y nosotros muchas veces hemos pensado, si yo tuviera esos superhéroes, esos superpoderes, yo pudiera hacer grandes cosas, yo pudiera destruir la maldad y muchísimas cosas más. Pero déjeme decirle que usted, dominándose a sí mismo, usted puede ser también un superhéroe. Y mejor que eso, porque usted y yo estamos aquí y existimos. En cambio, esos han sido creados por el hombre, pero ellos han tenido una característica. Si ustedes se fijan en las películas que ustedes han visto, ellos adquieren sus poderes y verdad que no saben cómo usarlos. Así empieza la película, que por un accidente el superhéroe adquirió sus poderes, pero no sabe cómo utilizarlos. ¿Y cómo aprende? Teniendo dominio propio. Yo veo que en Spider-Man lo pica la araña y empieza a salirle telaraña de la mano, pero él no sabe cómo ocuparla. ¿Pero qué hace? Practica y se va tirando de un edificio a otro hasta que tiene dominio propio de su cuerpo y de su poder que tiene. Entonces, ¿pero qué creen que es mejor? Es mejor y es un superhéroe aquel que se puede dominar a sí mismo. ¿Cuánto podemos decir? Yo puedo dominarme a mí misma. Yo puedo dominar mi cuerpo, yo puedo dominar mi mente, yo puedo dominar mi alma y puedo dominar mi boca. ¿Cuántos podemos decir que podemos ser tan fuertes en poder dominarlo absolutamente todo? Dominarse uno mismo de todas las facetas que hay es la parte quizás más importante que debemos hacer. El carácter son todas, como dicen, las cualidades que tiene una persona y que la hace diferente a los demás. ¿Cuánto dominio? El dominio propio es parte del carácter. ¿Cuánto dominio puedo tener yo? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cuánto puedo dominarme y abstenerme? ¿Soy capaz de abstenerme hasta de una hamburguesa? Porque si muchas veces no somos capaces de abstenernos de un plato de comida que sabemos que nos hace daño, porque por mí ha pasado, ya es mucho más difícil abstenerse de otras cosas, abstenerse de malos pensamientos. Yo sé que hoy en la mañana ha estado la vigilia y fue difícil quizás para muchos levantarnos hoy en la mañana. Yo les estaba contando a algunos porque me dijeron que en la mañana traía ojos bien cansados y yo le dije que habíamos estado aquí en la vigilia y que hoy supuestamente, ¿verdad? Esta madrugada que iba a ser mi noche de alivio y de descanso, andaba un loco en mi colonia corriendo y silbando con un pito. No sé qué decía, pero gritaba. Y desde las 2 de la mañana ya no pudimos dormir porque estábamos tan profundamente dormidos y él pasó gritando. Entonces ya no pudimos dormir, pero tuvimos ahora que tener, como dicen, el dominio y la fortaleza y la voluntad para levantarnos. Entonces yo lo felicito a usted porque usted vino esta mañana, a pesar de enfermedades, cansancio y trabajo, tomó su fortaleza para poder venir y estar aquí esta mañana. Porque hay muchos que me dicen, no, es que fíjese que tengo sueño, mejor voy en la tarde, o mejor hasta el día de semana. Eso es parte del dominio propio.
de dominarse uno mismo, de abstenerme de eso que yo no debo de comer, de decir no a esa persona que yo sé que debo de decirle que no. Hay muchas veces, hay personas que tengo una amiga que me ha dicho, ay no, mira, yo nunca puedo decir que no, me dice. Y yo le digo, pero tenés que aprender a decir que no. Muchas veces es necesario aprender a decir no, yo no quiero hacerlo, dominarse a uno mismo. La palabra de dominar es muy similar a la palabra que dice enseñorear, que viene del hebreo mashal, y enseñorear el cuerpo, la mente o el espíritu, significa que nosotros gobernamos nuestro cuerpo y tenemos el control de nuestro cuerpo y de nuestras acciones. Entonces, la palabra dominar es similar a la de enseñorear y se ocupa para lo mismo, que yo puedo gobernar mi cuerpo y yo puedo gobernar mis acciones también. Me acuerdo que estábamos un día dando clase y había uno de los niños que se levantaba cada rato a ir al baño. Y yo le digo, no podés controlar no ir al baño. Y me dice, no sé qué es eso, no sé cómo se hace, me dijo. Iba quizás cada 10 minutos al baño y en su casa igual y en escuela igual. No había aprendido a domar ¿qué? Sus acciones, su cuerpo. Hasta el cuerpo uno lo puede educar también. Educamos a qué horas nos dormimos. O somos de los que decimos, nos vamos a acostar, ¿verdad? A mí me pasa. Ay, me voy a dormir a tal hora y tenemos el teléfono en la mano, son las 10:30 hay veces, son las 11, son las 12 a veces y yo he estado en el teléfono o viendo videos y yo misma me digo, así como ese meme que dice, ¿verdad? Que se ve en el espejo, ¿por qué eres así? Cuando cuento las horas que me quedan para dormir. Eso es falta de dominio propio, el acostarnos tarde, porque sabemos que al día siguiente debemos de madrugar. Es falta de dominio propio. Cuando estamos haciendo una dieta o con las comidas y uno a veces sabe que eso no lo debe de comer y uno dice, no, mañana le empiezo o no me va a hacer daño. Es falta de dominio propio. Aún la lengua muchas veces, ¿verdad? Que nos enojamos y decimos cosas que no debemos, es falta de dominio propio. Porque no podemos refrenar la lengua. Por eso yo les decía, si no podemos decirle no a una comida, creo que es muy difícil decirle que no a otras circunstancias. Dominio propio tiene también que ver que cuando yo comienzo algo, lo termino. ¿Cuántos de aquí empezamos la universidad y no la terminaron? Fue falta de dominio propio. Porque cuando yo defino y quiero algo en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Lo comienzo, pero también lo termino. Muchos de aquí empezaron hace tiempo las clases de guitarra. Yo me acuerdo ver varios adultos que empezaron las clases de guitarra y me dijeron, no hermana, ya no puedo. No, yo no puedo, yo no nací para esto. No lo quisieron terminar. No quisieron seguir. O muchas veces, tal vez fuimos a un diplomado, a mí me pasó una vez y me arrepentí después que por no madrugar un sábado dejé de ir a un diplomado y después vi las fotos de todos mis compañeros que se estaban graduando y yo dije, falta de dominio propio por no querer levantarme temprano el día sábado. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que no hemos terminado porque no tuvimos el dominio? No controlé mi mente, no controlé mi cuerpo para yo terminarlo. Muchos empezamos a hacer la limpieza en casa y la dejamos a medias. Porque decimos, ay no, voy a descansar y uno se siente en el sillón a darse aire, ¿verdad? Y ya no queremos seguir. Falta de dominio propio. Estamos quizás tenemos un proyecto en la casa. Queremos hacer algo bonito o empezamos a pintar la casa y una vez yo fui a la casa de un amigo y me dio risa porque tenía pintada la casa pero solo de la mitad hacia abajo y yo le dije, ¿y por qué no has pintado de la mitad hacia arriba? Ay no, me muy cansado, ya me fueron las ganas, me dijo. Falta de dominio propio, hasta para pintar, para planchar la ropa, ay no quiero planchar, mejor así voy a ir a... Falta de dominio propio. Dicen uno, ay no voy a desayunar porque me tengo que levantar más temprano, hay desayuno en el camino. Y muchos de aquí yo sé que no desayunan, hacen hasta la hora del almuerzo. Es malo no desayunar, falta de dominio propio.
Empezamos a ir al gimnasio, porque por mí pasó con mi mamá, empezamos a ir al gimnasio. Y yo creo que solo una semana fui. Falta de dominio propio. Porque ya no quise terminar, yo dije, ay no, ya no puedo. Bueno, yo creo que yo el gimnasio creo que como 10 veces lo voy dejando ya. Falta de dominio propio. Porque no somos capaces de enseñorear y de gobernar mi cuerpo, de gobernar mis pensamientos y de gobernar mi lengua también. Hay gente que le dicen, ay no, esa es lengua larga, le dicen a uno. No, es que tiene falta de dominio propio, que no es capaz de refrenar su lengua. Muchas veces estamos hablando con alguien, vemos que alguien pasó y no dudamos en hacer un comentario de esa persona. Es falta de dominio propio, porque no podemos controlar la lengua. Hay unos que hemos dejado trabajos, ¿por qué? Por falta de dominio propio, porque no nos controlamos y digo, no, ese trabajo no es para mí, mejor me busco otro. Falta de dominio propio. Yo quizás una persona cercana a mí que yo conozco y que tiene en sí mucho dominio propio es mi papá. Que es de esas personas que si van a empezar algo hasta que lo terminen. Y yo hasta él se lo digo y se lo decimos en la casa, que lo admiramos mucho por ese dominio propio que tiene. Dominio propio económico. Pasamos por un almacén y vemos un par de zapatos y uno o ve un vestido, vemos algo y uno dice, yo lo quiero, me lo quiero comprar y me lo quiero comprar. Y muchas veces ese dinero nos puede servir para otra cosa, pero decidimos comprarlo. ¿Cuántos de aquí han tenido problemas económicos por usar mal las tarjetas de crédito o porque hemos sido mala paga? Muchos hemos tenido problemas económicos porque no hemos sabido administrar. Y el dominio propio también tiene que ver con administrar mi dinero, con administrar mi economía. Yo me acuerdo una vez que fuimos, ahí probé el dominio propio. Pasamos y vi un par de zapatos y yo dije, ay, me gustan esos zapatos. Y me dijo mi mamá, cómpratelos, ahí andas el dinero, me dijo, pero me tenteba. No, le dije yo, no, vámonos, le dije. Y nos fuimos y pensé en esos zapatos toda la tarde, pensé en esos zapatos toda la noche y pensé en esos zapatos al día siguiente. Y me fui a la Plaza Mundo. Yo dije, lo voy a traer porque no he dejado de pensar en ellos, son para mí. Y cuando iba a llegar a comprar, me acordé, yo dije, no, esto me puede servir para otra cosa. Y me regresé a mi casa triste, pero yo dije, no me los voy a comprar. Va a llegar el momento en que me los voy a comprar. Y así fue. Alguien vino y me regaló lo que valían los zapatos. Pero me los compré hasta un mes después. Ahí fue yo la primera vez que yo probé el dominio propio. Que yo dije, no me los voy a comprar. Los quiero, sí. ¿Pienso en ellos? Sí. ¿Pensaba en ellos en la mañana y en la tarde? ¿Y cómo se me verían? Sí. ¿Pero los necesitaba? No. ¿Cuántas cosas hemos comprado que no necesitamos? Que de verdad no tienen mucha utilidad, no son algo necesario para vivir y nosotros decidimos comprarlas. Y de ahí vemos cómo hacemos para pagar. O pasa el tiempo y uno dice, ay, ¿cómo hago? Fíjese que hay una encuesta que hizo Sid Gallup sobre la gente acomodada del Escalón y de la Santa Elena y de Santa Tecla. Y decía que solo el 15% de las personas que viven allí tienen la capacidad para vivir allí. Es decir, que el restante 85% de los que viven en Escalón, en la Santa Elena, en las colonias bonitas, digamos, no tienen la capacidad económica para vivir allí. ¿Cómo lo hacen? Con tarjeta de crédito, con préstamos. Así lo hacen. ¿Eso es falta de qué? De dominio propio. Porque si uno se domina a uno mismo, es que uno no va a aparentar lo que no es. No hay que aparentar lo que no somos. Y cuando uno no aparenta lo que no es, sino que aparenta lo que realmente es, eso también es dominio propio. Que yo aparento lo que soy. Muchas personas compran un vehículo cuando no tienen para pagarlo. Yo tuve un amigo que él compró un carro, un Honda, y era muy bonito, pero tuvo un problema, el carro se sobrecalentó y el repuesto valía aproximadamente $500 y todavía estaba pagando el automóvil. ¿Qué sucedió? Tuvo que tomar la decisión de venderlo como chatarra a su carro porque no tenía el dinero para levantarlo. Y a pesar de que lo vendió, tuvo que seguir pagando su deuda del carro. Porque muchos tenemos lo que no podemos tener.
lo que no podemos costear. Yo sé que para las mujeres este tema de la joyería, ¿verdad? Llega alguien y llega a ofrecer y verdad que muchas veces siempre agarramos. Mira estos aritos, mira esta cadena, mira esta pulsera, y uno muchas veces lo mira y uno dice, no lo puedo comprar, porque si lo compro me voy a quedar sin pagar esto y voy a adquirir esta deuda. Pero verdad que siempre lo hacemos, siempre lo compramos. Nos gustó, sí, lo agarro, ya voy a ver cómo hago para pagarlo. Y muchos somos mala paga, porque no nos gusta que nos cobren cuando lo debemos. Falta de dominio propio. Yo me acuerdo una vez, Andrea me trajo unos aritos de una gatita. Y no era mucho, no crean que era una gran cantidad, era chiquito. Y me acuerdo que me los enseñó. ¿Cuánto tiempo los estuve viendo? Pero un buen rato. Y yo le dije, Andrea, tenémelo, lo voy a pensar, le dije yo. Y solo creo, no sé si eran $3 o $4 eran. Lo voy a pensar, Andrea, porque voy a ver, y yo dije en mi mente, voy a ver si realmente necesito esos aritos y si no puedo vivir sin ellos. $3 nada más. Pero hay que pensar si podemos vivir o no sin eso. Y hasta después, creo que a los días siguientes yo vine y le dije, Andrea, ¿tenés los aritos? Sí, pues me los traes. Ya te doy el dinero. Parte del dominio propio. $3, $1. Uno muchas veces ve y andan con juguetitos o con burbujas y uno se los quiere comprar a los niños, pero realmente lo tenemos para gastarlo. ¿Realmente lo tenemos para comprarlo? No, muchas veces no. Eso es parte del dominio propio, de dominarse uno mismo. Si no podemos dominar esos impulsos pequeñitos, ¿cómo es posible dominar impulsos grandes? De donde que podemos hacer cosas que puede depender nuestra vida, de esas decisiones que tomemos. Vamos a ir a Hechos 24, Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículos del 24 al 25. Amén. Hechos capítulo 24, versículos del 24 al 25. Amén. Dice la palabra del Señor. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí está Félix y Drusila y ellos escuchaban bastante a Pablo y lo invitan para escucharlo, ¿verdad? Pero Pablo empieza a hablar acerca del dominio propio. ¿Y qué pasó con Félix? Se espantó, se molestó y no quiso escuchar las razones de Pablo acerca del dominio propio. Y ahí habla de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Por qué de la justicia? Porque Jesús nos justificó con su muerte a cada uno de nosotros, haciéndonos justos. Después de eso, cuando uno ha aceptado a Cristo en su corazón y empieza uno a ¿qué? A moldear el carácter del Señor, empieza a hacerse de dominio propio. Y el dominio propio, ¿qué hace? Va a hacer que cuando sea el juicio venidero, nosotros seamos justificados y seamos salvos. Pero ¿cuántos de aquí por falta de dominio propio no vamos a poder ser salvos? Por la falta de dominio propio. Eso acarrea la falta. Por eso me imagino que él no podía someterse a sí mismo. ¿Y qué sucede? Mejor le dijo, no, ándate, cuando estemos listos o cuando quiera escucharte te voy a volver a llamar. Pero no le gustaron esas palabras de Pablo sobre el dominio propio. Entonces muchas veces el no tener dominio propio nos va a llevar a cometer errores, y esos errores o ese pecado, ¿a qué nos va a llevar? Usted sabe que nos va a llevar si no nos arrepentimos de nuestros pecados. No vamos a poder ser salvos si no tenemos dominio propio y si no nos arrepentimos. ¿Cuántas personas se han acompañado y no han decidido casarse todavía? Eso es falta de dominio propio. No quererse casar y no quererse comprometer con su pareja.
¿Están en pecado? Sí. Falta de dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que tenemos que tener dominio propio, desarrollar el dominio propio en nosotros. Hacer eso, como dicen, una parte de mi carácter. ¿O cuántas veces hemos conocido a personas que las vemos y uno dice, ay no, esa persona le debe a todo el mundo? Ella no tiene dominio propio, ¿para qué? Para dejar de comprar, para dejar de adquirir deudas. Entonces, ¿por qué conocemos a esa persona? Porque es deudora. Pero ¿qué la llevó a ser deudora? Su falta de dominio propio. Entonces el dominio propio, por eso es parte del carácter. Vemos a una persona que se enciende rápidamente. ¿Falta de qué es? De dominio propio. Porque por mí ha pasado que nos hemos enojado por cualquier cosa. Nos vieron mal, o muchas veces se enoja uno hasta con los zapatos porque se le rompieron, o con la ropa porque le quedó mal. Es falta de dominio propio también airarse. Todavía la Biblia nos dice, airaos pero no pequéis. Es cierto, podemos molestarnos, sí, pero ¿qué nos va a hacer el tener dominio propio? No decir lo que no debemos. No, y así no vamos a hacer sentir mal a otras personas. Pero cuando uno se enoja, ¿qué es lo que se suelta? La lengua. Y empezamos a decir cosas y a dañar a las personas, a dañar a los demás con nuestra lengua, porque no tenemos dominio sobre nuestra lengua. Entonces por eso vemos aquí ese claro ejemplo, que a él no le gustó. ¿Y a cuántos de aquí nos han dicho, mire, no haga tal cosa? Y verdad que le hemos dicho que no se meta en lo que no le importa. Yo ya lo he dicho, no se meta en lo que no le importa, le digo. Yo voy a hacer así como yo creo que es. Falta de dominio propio. Porque dominarse uno y gobernarse es decir, bueno, voy a escuchar lo que tiene para decirme. Si es bueno lo tomo y si es malo pues lo rechazo. Es falta de dominio propio. No querer aceptar que tenemos falta de dominio propio. Porque nos molestamos. Muchas veces llegan personas que le dicen a uno, mira hermana, deme un consejo para hacer. Y uno les da el consejo y se enojan con uno. Porque quieren que uno les responda como ellos piensan. ¿Y uno qué va a saber? Entonces es falta de dominio propio. Entonces vemos aquí que él se enojó, se molestó y le dijo, no, Pablo, mejor te vas y cuando yo esté listo o pueda, yo te mando a llamar. ¿Por qué? Porque tener dominio es parte del carácter de una persona. ¿Qué carácter tenemos? ¿Cómo es nuestro carácter? Es cierto, ¿verdad? Entra lo que uno es, que es alegre, que es pensativo, que es observador, que son cualidades, pero el carácter, ¿qué carácter tenemos? ¿Cuál es nuestro carácter? Uy, no te metas con él porque es muy explosivo, o porque es muy explosiva, es muy enojado, no. O muchas veces somos de esas personas también de las que lloramos por todo. Porque aquí no se va a hablar de los enojados, sino que de los que lloramos por todo. Le dijeron algo y se puso a llorar, lo vieron mal y se puso a llorar. Y somos cristales, falta de dominio propio para no llorar. Si alguien nos hace algo, la ofensa va a venir si yo me creo ofendido. Pero si yo no me creo ofendida, ¿por qué me voy a poner a llorar o por qué me voy a enojar? Falta de dominio propio. Para llorar siempre dice uno, ay no, esa muchacha como que es Magdalena, ¿verdad? Porque está llorando, porque llora por todas las esquinas. Falta de dominio propio para no llorar. No les digo que no van a llorar ya nunca más. No, estoy hablando que hay condiciones en las que uno puede llorar y otras que realmente que uno no tiene por qué llorar. O vamos de lugar en lugar o de persona en persona. Ay, mire, fíjese que tengo un gran problema. Y nos podemos a llorar y a conmover a las otras personas. Falta de dominio propio para no estar llorando. Otro caso, los que nos reímos mucho. Sí, también hay de los que nos reímos mucho, porque nos reímos en los lugares que no debemos. Fíjense que con mi mamá y con la hermana Marina nos pasaba antes que íbamos a los velorios y siempre, vean, nosotras de chistosas ahí haciendo algún chiste o algo y riéndonos y después realmente vimos, no, es que este no es lugar para venirnos a reír. ¿Qué era? Falta de dominio propio para no reírnos donde no debemos. ¿Sí? Y para no reírme en el lugar donde yo no debo. Muchos hemos estado en reuniones y nos acordamos de algo chistoso y nos ponemos a reír y no debemos de hacerlo.
Vemos a alguien que se tropezó en la calle, lo primero que hacemos es nos reímos y después lo recogemos. Falta de dominar nuestro cuerpo, nuestras mentes y nuestros pensamientos. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio para hablar, porque hablamos mucho. Tenemos los dos casos, los que hablamos los que no debemos y los que hablamos en los lugares donde no debemos. Yo a muchos de aquí los he visto a ustedes en las alabanzas o en las predicaciones. Hay unos que hablan, pero todo el culto. Falta de dominio propio. Se puede contar el chambre a la salida o en la casa. Hay unos que vienen juntos y siguen platicando aquí y se regresan y van platicando. Pueden hablar en la calle. Falta de dominio propio. Están en unas reuniones. El hermano es maestro y usted ha visto a muchos hablando en clase. Y va que molesta. Es falta de dominio propio de los alumnos. Eduquen a sus hijos a que tengan dominio propio para no hablar en clase. Falta de dominio propio, ¿para qué? Para pelear, porque nos encanta pelear. Hay gente que la conocemos, no, ese agarra llave rápido, ¿para qué? Para pelear, para pelear. Nos gusta pelear, le gusta pelear con su esposo, le gusta pelear con su pareja. Adoran pelear unos aquí. Ya lo traen en la sangre, que tal vez algo pasó y ya lo hacen grande. Falta de dominio propio para no pelear, para no caer en la tentación de pelear. Aquí una gente dice, solo es tentación beber, fumar. No, hay otras cosas que son tentación para nosotros y que debemos de tener el dominio para no hacerlas. Hay otros que andamos contándole nuestros males a todo el mundo. ¿Y qué le va a ayudar a usted todo el mundo? ¿Le va a ayudar a usted la vecina? ¿Yo le voy a ayudar a usted? No, el Señor le va a ayudar. A Él hay que pedirle consejo, sí podemos pedir, pero hasta hay que buscar a quién le vamos a pedir consejo. Porque usted no va a ser una mujer engañada o maltratada y le va a ir a pedir consejo a otra engañada y maltratada, ¿verdad? Se van a poner a llorar juntas. No, tiene que saber a quién le va a pedir usted consejo. Y eso es parte también del dominio propio, no andarle contando mis problemas a nadie, a cualquiera. Es de alegría que usted se los cuente a otra persona. Usted no sabe con quién está hablando muchas veces. Y hasta se alegra, ¡ay, qué galán que está mal! Dice, no se lo cuente a cualquiera. Tenga dominio propio. No pelee, tenga dominio propio. ¿Cuántos aquí hemos arreglado algo peleando? Levánteme la mano y yo lo voy a felicitar. Arreglar la mano peleando las cosas, nadie. Lo hacemos más grande todo. Lo hacemos más grande. ¿De qué sirve pelear? Muchos de aquí pelean ustedes con sus esposos o hemos peleado con amigos o con familiares, muchas veces quizás porque no quieren venir a la iglesia, porque no quieren recibir del Señor. ¿Lo va a hacer usted peleando? No. Usted hable de Cristo, el Señor es el que va a hacer el milagro. ¿Sí? Porque yo sé que aquí hay muchos que aquí tienen a sus esposos ahora. Ahí tenemos el caso de la hermana Zoila y del hermano Arnoldo. Peleando no iban a arreglar nada. Ella oró y él tomó la decisión de venir a la iglesia. Y ahí va creciendo, mejor que muchos. De eso depende, del dominio propio. Salimos a barrer al patio y ya sale alguien que le gusta bastante hablar. Y a uno también, vea, no sé, como que le entra algo, vea, y uno también quiere hablar. No, hay que dominarnos la lengua. Vamos a seguir. Gálatas 5 del 22 al 23. Gálatas 5 del 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Amén. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vamos a ver específicamente el versículo 23, donde habla de la palabra templanza. La palabra templanza, el sinónimo de la palabra templanza es dominio propio. Y yo sé que muchos hemos recitado los frutos del Espíritu, ay, que amor, gozo, paz, y decimos templanza, pero no sabemos realmente lo que significa la templanza.
Y aquí, por eso lo enumera, la templanza es el sinónimo o se define como tener dominio propio. ¿Y de quién viene el fruto? Del Espíritu Santo. Entonces, si todos los que estamos acá hemos sido justificados por el Señor y hemos creído en el Señor Jesucristo, quiere decir que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos dominio propio. Ahí lo dice, el fruto del Espíritu es, y empieza a enumerar, y dice templanza. La templanza es dominio propio. ¿Y qué es tener dominio propio? Es ser fuerte, es poder controlar, es poder poseer algo y es tener poder sobre una cosa. Eso es la templanza, que es sinónimo de dominio propio. Es parte del Espíritu Santo. Entonces, si todos los que estamos acá, ¿verdad que todos hemos sido justificados por el Señor y creemos en el Señor Jesucristo? Entonces, todos tenemos templanza. Y pongámonos a meditar que si no la tenemos, ¿por qué será? ¿Por qué no hemos desarrollado ese fruto del Espíritu en nosotros? Porque no queremos hacerlo, porque no queremos someternos. Lo que hablábamos al principio, de dominar nuestro cuerpo. Uno muchas veces quiere ir a tal lado, pero el Espíritu le dice a uno, no vayas. Me acuerdo que mi papá me contaba de una vez, de que dice que en la colonia andaba trayendo niños para la escuela bíblica. Y dice que el Señor le dijo, no te vayas por este pasaje. Y vino mi papá y le dijo, ay no, si yo quiero llegar más rápido a mi casa, no voy a rodear la colonia. Dice que se lo dijo 3 veces y a la tercera vio cuando venían los ladrones en el pasaje que ni parecían, dice, allí lo asaltaron en el mismo pasaje de nosotros. Y él me dice, esa fue falta de dominio propio por no querer obedecer la voz del Señor. Dominar nuestro cuerpo. Hasta para tener horarios para ir al baño, uno debe de aprender a dominar su cuerpo. A decir, no voy a ir al baño, porque no voy a ir hasta terminar lo que tenga que hacer. Es dominio propio. No le voy a decir que se va a extender 12 horas, no estoy hablando de eso. Es que muchas veces estamos en lugares en que no podemos levantarnos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener dominio propio. Dominio propio de la lengua. Santiago 3 del 5 al 6. Santiago 3 del 5 al 6. Santiago 3 del 5 al 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ya sabemos, la lengua puede hacer cosas inimaginables, porque con hablar podemos romper corazones, podemos tratar mal a una persona. ¿Cuántas de nuestras mentiras nos han alcanzado? Que siempre la gente se termina dando cuenta. ¿Y cómo quedamos? Como mentirosos. Porque nuestra lengua tiene ese alcance. Tiene alcance para cosas buenas y para cosas malas también. Entonces, por eso debemos de aprender a controlar la lengua. A controlar, a no decir lo que no nos interesa decir, lo que yo no debo decir. Muchas veces, hoy así como está la situación, muchas veces llegan a preguntar, mire, ¿y a dónde vive la fulana? Y uno rapidito, mire, ya ve, la señala, y uno no sabe quién es esa gente. Una vez así nos pasó a nosotros, que llegó a buscarnos a la casa a alguien que no era grato para nosotros. Y esa persona no sabía dónde vivíamos. Y no era grato para nosotros esa persona. Y de preguntar en la colonia, llegó hasta nuestra casa. ¿Por qué? Porque abrieron la boca. Y muchas de las personas que abrieron la boca ese día para que nos encontrara eran cristianos. Y mi papá les dijo, ¿por qué le dijo? ¿Por qué no nos preguntó primero? ¿Por qué no me llamó por teléfono? Ay, es que yo no sabía, que no sé qué. Falta de dominio propio, hasta para dar las direcciones. Falta ¿para qué? Para no hablar de alguien que no conocemos. A muchos de aquí nos ha encantado y hemos hablado de personas que no conocemos. Ay, no, dicen, ese es amargado, ese es enojado, ese no sé qué. No, trate con la persona. Usted piensa que alguien es así, pero nos hemos acercado a esa persona para saber realmente cómo es. Me he acercado yo para saber realmente cómo es esa persona, pero nos gusta hablar mal de ella sin conocerla. Falta de dominio propio. Es pecado.
todo lo que hacemos por falta de dominio propio es pecado. Para decir mentiras. Hay personas que como que son Pinocho, que mienten por todo y mienten todo el tiempo. Es pecado mentir, es malo mentir. Y me decía mi abuela, ay, Catherine, si es una mentira blanca. No existen las mentiras blancas. Mentira es mentira. Uno muchas veces está hablando con alguien y yo tengo una tía que ella sí es, usted está hablando con ella y ella dice, ay, yo también lo tengo. Y uno dice, mire, fíjese que fue tal lado, ay, yo ya había ido allí. Fíjese de que comí tal cosa, ay, yo también comí eso el jueves. Ay, fíjese que me compré tal cosa, yo también ya la tenía desde antes, hace 3 meses la compré. ¿Cuántos hemos hablado con personas así? ¿O cuántos somos de esos? Que mentimos por tener una posición. No, sea usted como es, como realmente es, como el Señor lo creó. Muchos en las fotos del Facebook, más que todo esto pasa con las personas que tienen un poco más de peso, que solo se toman fotos así del rostro, ¿verdad? Así del rostro nada más, y cuando le preguntan que cómo es, que es delgada, dicen. Yo veo programas en la televisión, no, sea usted como es, porque así es. Así es. Y eso es que tener dominio propio, de demostrar yo quién soy, sin necesidad de mentir y sin necesidad de hacer otras cosas. ¿Qué más? Dominar mis pensamientos. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿De qué está hablando? De someter mis pensamientos. ¿Y a quién le voy a someter mis pensamientos? A Cristo. Todas las acciones que nosotros hacemos, todo lo que nuestro cuerpo hace, aun si yo levanto mi dedo, ¿quién lo ordena? La mente. Lo ordenan mis pensamientos. Así que todas nuestras acciones y todo lo que nosotros hacemos, ¿de dónde viene? De mis pensamientos. Entonces, si yo someto mis pensamientos a la obediencia de Cristo, voy a poder someter mi cuerpo y mi lengua también. Si yo le digo a mi cuerpo que se debe de levantar, mi cuerpo tiene que obedecer y debe de levantarse. Pero uno muchas veces, ¿qué pasa? Ay, me tengo que levantar, pero uno piensa, ay no, 5 minutos más. ¿Qué va a hacer el cuerpo? No se va a levantar ya, se va a levantar 5 minutos después, porque todo empieza aquí. Yo no me voy a tomar esas botellas, los que han sido alcohólicos. No, el pensamiento aquí nace, no me las voy a tomar. ¿Y qué debo de hacer? Retirarme o irme, levantarme, porque no me las voy a tomar. ¿Sí? El cigarro o ver mucha televisión a veces. Hay un programa más, dice uno, un capítulo más, porque nos ha pasado con César que a veces vemos episodios de algún muñeco o algo. Uno más, y hay veces que ya estamos así como que hastiados y llegamos a un punto de hastiarnos. Falta de dominio propio, de decir, no, voy a ver hasta esta hora la televisión. Mi mente se lo ordena a mi cuerpo. ¿Cuántos de aquí no nos gusta tomar agua? A mí no me gusta tomar agua, porque nunca me ha gustado tomar agua. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo debo de tomar agua. Y yo le digo, mi mente le dice a mi cuerpo que debe de tomar agua para que no me vuelva a pasar lo del año anterior. Debo de tomar agua. Con la comida, con las relaciones, con todo. Le estamos haciendo ojitos a alguien que no debemos. ¿A dónde empieza? Aquí se maquina, ¿ves? Ay, qué bonita esa mujer. Qué guapo ese hombre, teniendo esposa o teniendo su pareja, ¿verdad? Aquí se maquina, aquí empieza. El adulterio, ¿a dónde empieza? En la mente. Que uno vio a esa mujer, uno vio a ese hombre y lo deseó. ¿A dónde empezó? En la mente. ¿Y de dónde se pasa después? Al cuerpo. Dominar nuestros pensamientos. Cuando estés hablando con alguien, tiene que dominar su pensamiento, porque su pensamiento le va a decir qué decirle a esa persona y qué a usted no le debe de decir.
dominar mis pensamientos. Domine sus pensamientos. ¿Y con quién los vamos a dominar? Bajo la obediencia de Cristo. Domino mi mente bajo la obediencia de Cristo. ¿Quiere usted ser eficaz? ¿Quiere hacer las cosas bien? ¿Quiere que todo le vaya bien? ¿No quiere tener problemas? Someta sus pensamientos. ¿Va a discutir con alguien? Primero, no debe discutir, y segundo, piense lo que le va a decir. Piense las cosas que va a decir. Muchas veces lo que decimos tratamos mal, hacemos sentir mal a otras personas. ¿Y a dónde nació eso? En los pensamientos. Uy, no, qué gorda está usted. Controle sus pensamientos, lo que usted no debe de decir. Fíjese que yo tengo un conocido de que a él siempre le decían, ay, qué sequito es. Porque es tan sequito, está desnutrido. Y él así era, él comía bien. Y así era sequito. Y un día quizás le pudo tanto que le decían que era delgado, que dijo él que se iba a hacer gordo. Y empezó a comer y a comer hasta que un día se enfermó. Y nunca ha sido gordo. Los pensamientos, domine sus pensamientos. Domine sus pensamientos. De ahí nace todo. Todo se origina en la mente. Todo se origina en la mente. ¿Qué tiene que hacer? Dominar sus pensamientos. Y algo quizás extra. ¿Cómo podemos aprender a dominar, a tener dominio propio? ¿Cuántos de aquí ayunamos? ¿Los demás? No han ayunado. No estoy hablando que tienen que ayunar todos los días. Hablo del ayuno. El ayuno, ¿para qué nos sirve? Para dominar el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno decide ayunar, uno dice, bueno, me voy a abstener de comer este día o este tiempo de comida, etcétera, etcétera. ¿Verdad que está prohibido comer? ¿Verdad que no? ¿Se nos es prohibido comer? No. Y entonces uno ayuna porque uno se abstiene ¿de qué? De lo bueno. No es malo comer. Entonces si uno, por medio del ayuno, uno empieza a abstenerse de no hacer lo que uno puede hacer, uno allí puede desarrollar a abstenerse de lo que de verdad nos debemos de abstener. Por eso yo les preguntaba, ¿cuántos ayunamos? Porque muchas veces uno dice, ay no, yo no puedo dejar de hacer el desayuno, o yo no puedo dejar de comer. Mucha gente me ha dicho, mire, a mí me da gastritis no comer, a mí me da tal cosa no comer, me da mareos. Muchos eso me dicen, que les da mareos, les da náuseas, sienten que el mundo les vuela y que por eso no pueden ayunar. Pero yo los invito a que usted ayune, porque si en un ayuno usted se abstiene de comer, que usted puede comer, mucho más va a llegar un momento en que va a venir una tentación o un problema y usted se va a poder abstener de lo que realmente es malo. Para eso sirve el ayuno. En Mateo 4, si no me equivoco, quiero ver. En Mateo 4, del 1 al 4, habla acerca de la tentación de Jesús. Y dice que Jesús se fue a ayunar 40 días. ¿Y vino qué? Vino el tentador, vino el diablo a tentarlo. ¿Y qué sucedió? Jesús pasó la prueba. ¿Por qué? Porque si se pudo abstener de comer, vino y se abstuvo de ¿qué? ¿Qué le daba el diablo? Le daba riquezas, le daba servicio, le daba reinado. ¿Pero por qué se pudo abstener? Además de que era Dios, pero era 100% hombre y era también 100% Dios. ¿Por qué se pudo abstener? Porque había ayunado y había ¿qué hecho? Crecer su dominio propio. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, abstenernos de cualquier cosa, aprender a tener ese dominio propio en nosotros, para pensar, para hacer las cosas, aún muchas veces para tomar decisiones debemos de pensar primero. Muchas veces tenemos problemas y en los que uno en ese rato tiene que pensar rápidamente, pero ¿quién nos va a hacer que podamos tener dominio propio? Dios. Tenga una comunión con el Señor siempre, de eso se trata. No se trata solo de que usted pase en la iglesia. Hay muchos que le dicen, vea, que son cucarachas de iglesia. No se trata de que usted sobre la iglesia va a pasar y por eso usted va a ser justificado por el Señor. Se trata de que aprenda yo a crecer en Cristo. ¿Y cómo aprendo a crecer en Cristo? Teniendo intimidad con el Señor, hablando con el Señor, tratando cada día de ser diferente y decirle, Señor, este día quiero lograr tal cosa. Ya no quiero ser la misma persona, ya no quiero ser igual. ¿Cuántos hemos tenido problemas por no tener dominio propio? Yo sé que todos los hemos tenido por no tener dominio propio.
Es lo que tenemos que lograr. ¿Y solo con quién vamos a poder lograr tener ese dominio propio? Con el Señor nada más. Hable con Dios, lea su Biblia, medite. Muchas veces yo sé que es buenas las predicaciones y es necesario oír predicaciones, pero también usted tiene que meditar en su casa. Con su Biblia, leer, puede buscar otros libros, puede buscar otros versículos, si no los entiende. Todos aquí tenemos teléfono hoy. Puede buscarlos en su teléfono, leerlos, entenderlos. Pero lo único y la única forma en cómo usted lo va a lograr es teniendo una relación con el Señor. Si usted logra sujetar todo, usted va a poder ser un superhéroe también. Porque los superhéroes aprenden a dominar sus poderes. ¿Y usted qué va a aprender a dominar? Su pensamiento, su cuerpo, su lengua y todo su ser. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por habernos traído. El predicador ha terminado su mensaje. Hola, hola. Hey, sí, tú, te invitamos a nuestros cultos los días lunes, que son Familias en Victoria, 6 de la tarde. Martes, Torre de Oración con el Ministerio Torre Fuerte a las 8 de la mañana. Miércoles, Estudios Bíblicos, 6 de la tarde. Viernes, Maravillas y Milagros, 6 de la tarde. Y domingos, los que temprano me gustan, 8 de la mañana. Devocional, 9 de la mañana. Y nuestros cultos de adoración, 4 de la tarde. No faltes, Tabernáculo Bíblico de Reunión Familiar. Más que una iglesia, somos creados para adorar.